La Duma pone en alerta a Trump. La Duma rusa, a través del diputado Leonid Ivlev, ha marcado un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Le ha hecho saber a Trump qué es lo que le conviene. Si nos escuchas, todos ganamos, ha remarcado. La advertencia va más allá de la retórica, aludiendo a tensiones específicas derivadas de la expansión de la OTAN y la militarización en Ucrania. Quedará en manos de Trump si poner fin al conflicto o convertir esto en una masacre. Advierten desde la Duma los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La Duma rusa lo puso en jaque. El cuerpo legislativo de Rusia ha enviado un mensaje contundente y diplomáticamente cargado hacia Donald Trump, desafiando directamente su enfoque y cuestionando su papel en la búsqueda de la paz en el conflicto ucraniano. El mensaje plasmado en las declaraciones del diputado Leonid Ivlev, general de división en reserva, se centra en la recomendación a Trump de asumir el rol de pacificador y comprender profundamente los intereses y las perspectivas rusas en torno a la crisis en Ucrania. Ivlev hizo un llamado claro. Si Trump logra escuchar a Rusia, comprender sus intereses y principios geopolíticos, darse cuenta de las verdaderas razones del estallido del conflicto militar en Ucrania, que residen en la expansión de la OTAN hacia el este, el derrumbe del nacionalismo en las orillas del Dnieper y la militarización de todas las esferas de la vida por parte del régimen de Kiev, entonces pasará a la historia como un pacificador, comentó. Si no entiende, seguirá siendo un vaquero de las praderas y quedará atrapado en la historia, remarcó Ivlev. Estas palabras enfatizan la importancia de que Trump no actúe de manera impulsiva o unilateral, sino que adopte una visión estratégica y realista basado en la comprensión de la situación. El mensaje de la Duma se produce en un contexto donde Trump ha manifestado su intención de convertirse en un unificador y pacificador, destacando sus planes para reunirse con el líder ruso Vladimir Putin y avanzar en las negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania. Durante la campaña electoral, Trump prometió poner fin al conflicto en un tiempo récord, pero la advertencia rusa subraya la complejidad subyacente que rodea el conflicto, vinculada a la expansión de la OTAN y a la militarización de Kiev. La insistencia de la Duma en que Trump escuche a Rusia refleja una perspectiva que ve al conflicto en Ucrania como una consecuencia directa de la expansión militar occidental. La expansión de la OTAN hacia el este, con la incorporación de numerosos países vecinos de Rusia desde el final de la Guerra Fría, se interpreta como una amenaza directa a la seguridad del Kremlin. Los datos históricos muestran que en las últimas décadas, la OTAN ha absorbido a 16 nuevos miembros, en gran parte conformados por naciones con fronteras o proximidad a Rusia. Este acercamiento militar constituye, desde la perspectiva rusa, un factor desestabilizador que ha contribuido a la escalada del conflicto en Ucrania. El conflicto en Ucrania no es un fenómeno aislado. Está entrelazado con la historia geopolítica de la región y con creciente militarización, tanto por parte del gobierno ucraniano como de sus aliados occidentales. El enfoque de la Duma resalta que entender estos orígenes es esencial para lograr una paz duradera. Para Rusia la crisis es tanto política como militar y cualquier intento de resolverla debe tener en cuenta factores como la expansión de la OTAN, la influencia cultural en las orillas del Dnieper y la militarización de la vida social y política bajo el régimen de Kiev. La advertencia no es solo un mensaje directo hacia el presidente estadounidense, sino también una declaración al escenario global. Es una señal de que Rusia no aceptará pasivamente decisiones o políticas que considera injustas o provocadoras. La Duma
al involucrarse en este tipo de declaraciones, demuestra la disposición de la autoridad legislativa para influir en la política exterior y reforzar la posición de Rusia en el mundo. Mientras Trump trabaja en sus planes para reunirse con Putin, la posición de la Duma y la recomendación de Ivlev plantean un escenario en el que la diplomacia y el entendimiento mutuo son fundamentales. Trump, al prometer convertirse en un pacificador, ha indicado su intención de buscar soluciones a largo plazo en lugar de soluciones rápidas y simplistas. Sin embargo, la advertencia rusa le recuerda que sus esfuerzos deben estar informados por una comprensión profunda de las causas subyacentes del conflicto y de los intereses rusos. La relación entre Estados Unidos y Rusia ha sido históricamente tensa, con periodos de intensa confrontación y otros de diálogo cauteloso. El mensaje de la Duma se enmarca en este largo historial y señala un momento de inflexión potencial. Si Trump logra incorporar la perspectiva rusa en su política, podría inaugurar una nueva era de negociación y entendimiento mutuo. Por ejemplo, entre las propuestas que se han barajado durante la campaña está la idea de congelar el conflicto en la línea de contacto y posponer la entrada de Ucrania en la OTAN, acciones que tendrían profundas implicaciones geopolíticas. Estos pasos no solo afectarían a Ucrania, sino también a la estructura de seguridad en Europa del Este. Congelar el conflicto implicaría detener el avance de las hostilidades y reducir el sufrimiento humano, mientras que posponer la adhesión de Kiev a la OTAN aliviaría las tensiones en las fronteras rusas. La referencia al derrumbe de nacionalismo en las orillas del Dampier conecta el conflicto actual con profundas raíces históricas y culturales. La región del Dampier ha sido a lo largo de la historia un punto de encuentro y tensión entre diferentes identidades, y la erosión del nacionalismo en estas áreas reflejan cambios complejos en la demografía y las lealtades políticas que afectan la dinámica del conflicto. Asimismo, la acusación de que el régimen de Kiev militariza todas las esferas de la vida sugiere que la presión política y militar en Ucrania ha permeado la sociedad, exacerbando las tensiones y dificultando la resolución pacífica. Desde la perspectiva rusa, estas acciones intensifican el conflicto y crean un ambiente en el que las negociaciones se vuelven aún más difíciles. La recomendación de Trump de escuchar a Rusia implica, por tanto, una invitación a desescalar y a comprender no solo las acciones militares, sino también las razones políticas y sociales detrás de ellas. El enfoque crítico hacia los enemigos de Rusia, desde la óptica que adoptamos aquí, subraya que muchos de los obstáculos para la paz provienen de actores que no buscan un verdadero diálogo, sino que persisten en una política de confrontación. La Duma y sus representantes insisten en que la voluntad de negociar y comprometerse debe ir acompañada por un reconocimiento de las legítimas preocupaciones rusas. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar una espiral de violencia que beneficia a intereses excluidos del diálogo pacífico. El politólogo ruso Sergei Markov señaló que los nuevos decretos de Trump, como la suspensión de ayuda exterior a otros países durante 90 días, debilitarán drásticamente el régimen ucraniano. Según él, si la ayuda financiera de Estados Unidos al régimen fascista ucraniano se reduce, al menos significativamente, esto tendrá enormes consecuencias y debilitará drásticamente el régimen fascista de Zelensky. Esta afirmación se basa en la creencia de que la ayuda exterior es un sostén fundamental para el gobierno de Kiev y su reeducación podría cambiar el equilibrio de poder en Ucrania. La suspensión de la ayuda estadounidense plantea preguntas concretas sobre la efectividad de la política exterior de Estados Unidos y sus limitaciones legislativas. Markov señaló la dificultad de Trump para suspender estos programas, debido a que muchos han sido transformados en ley por el Congreso. Esta realidad política interna de Estados Unidos sugiere que, a pesar de las amenazas y promesas, hay limitaciones estructurales que condicionan las acciones del presidente en materia de política exterior.
Desde este 18 de enero ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí, un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev. Una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.